Cuando me fui a estudiar la quiropráctica en Estados Unidos, a los 6 meses de haber empezado el programa, que son 6 años de estudios al total, a los 6 meses de haber empezado el programa, un amigo mío tuvo una hija. Sabéis más o menos cómo ocurre el parto. La mujer va al hospital, el bebé nace, las enfermeras le cogen, le limpian, le hacen un par de pruebas y 1 o 2 minutos después dan el bebé a los padres. Más o menos suele ocurrir así. Pero en este caso no, porque en este caso a los 15 minutos de haber dado la luz, todavía no tenían la niña con ellos, pero incluso ni sabían dónde estaba la niña. A partir de media hora después del parto, el padre empezó a correr por todo el hospital buscándole a su hija, preguntando a cada médico, a cada enfermera, a cada persona que podía encontrar dónde estaba su hija. Entonces podéis imaginar la angustia de los padres en esta situación. Y más o menos 3/4 de hora después de haber dado la luz, ni vino, sino que llamó una enfermera a la habitación de la madre para decirle que su hija estaba ingresada en cuidado intensivo porque le habían detectado algún problema respiratorio. Entonces los padres bajaron en cuidado intensivo, allí estaba la niña tumbada en una caja de vidrio con un montón de tubos saliendo de su cuerpo, con un respirador, y ni la podían tocar. ¿Qué dijeron los médicos a los padres? Pues que no sabían muy bien lo que estaba ocurriendo con esta niña, que algunos casos parecidos habían visto, que tenía algún problema respiratorio, tenía apneas, y según ellos la podían tener en observación en el hospital durante 3-4 meses y luego los padres se la pueden llevar a casa con algún monitor, y es un problema que suele desaparecer solo a medida que el bebé va creciendo y va envejeciendo. Esto era la primera y la buena opción, pero también les comentaron que había una segunda opción, que fuera que se muriera la niña. Seguramente habéis oído hablar de muerte súbita del lactante, pues de esto tenían miedo los médicos en el hospital. Y así durante 2 semanas, con la niña ingresada sin saber qué hacer, hasta que mi amigo no podía más, tenía que encontrar alguna solución para ayudar a su hija a sobrevivir. Y el paso que cogió a los 15 días después del nacimiento de su niña es probablemente lo que le salvó la vida a la niña, porque mi amigo se fue a nuestra universidad para hablar con nuestro profesor de neurología y preguntarle si él tenía alguna teoría, alguna hipótesis de lo que primero puede causar este problema, pero más importante, si tenía alguna idea de lo que se podía hacer para solucionarlo. Y el profesor le explicó lo que él sabía al nivel neurológico. Y después de toda esta explicación, mi amigo fue al hospital, dijo a los médicos de quitar todos los tubos que estaban saliendo del cuerpo de la niña, quitar el respirador, tuvo que firmar un montón de papeles para desresponsabilizar los médicos y el hospital, pero consiguió sacarla y la trajo a un quiropráctico amigo del profesor de neurología, porque nosotros a los 6 meses de haber empezado el programa pues no sabemos hacer nada. Entonces, entrar en la consulta de este quiropráctico con la niña en brazos, una niña que tiene 2 semanas, es decir, una niña muy pequeña, y empiezan a hablar con el quiropráctico, le explican todo lo que estaba sucediendo, lo que había pasado, y tumbaron la niña en la camilla. El quiropráctico empezó a hacer sus pruebas, su examen, y después de unos minutos comentó a los padres que lo que detectaba es que la primera cervical de la niña, el primer hueso del cuello de la niña, estaba movido fuera de su sitio, lo que se llama subluxado, lo que llamamos nosotros quiroprácticos una subluxación vertebral. Esta primera cervical estaba subluxada seguramente debido al trauma del parto y estaba probablemente poniendo presión sobre el sistema nervioso de la niña, y eso podía influir en la función de su respiración, incluso influir en la función general de su cuerpo. Y él lo que iba a hacer era lo que se llama ajustar o corregir esta interferencia, corregir esta primera cervical, liberar la presión sobre el sistema nervioso, pero dijo que no sabía si esto iba a solucionar el problema respiratorio de la niña, pero que con esta interferencia pues su cuerpo no podía funcionar correctamente, con lo cual corrigiéndola iba a funcionar mejor. Entonces procedió a ajustar la niña, que un ajuste de un recién nacido es muy suave, es muy ligero, apenas es perceptible para una persona que lo ve desde fuera, y a partir de este momento la niña no volvió a tener ningún problema respiratorio. Empezó a respirar correctamente, no volvió a tener apneas y ahora vive una vida perfectamente sana. Y eso es la quiropráctica. Muchas personas piensan que la quiropráctica
es para el dolor de espalda, para la ciática, para la hernia discal, y sí que funciona de maravilla para las dolencias. Hay cantidades de personas que encuentran alivio gracias a la quiropráctica por estos problemas, pero en realidad el trabajo del quiropráctico es de detectar dónde hay estas interferencias al nivel de la columna vertebral y del sistema nervioso, corregirlas para restablecer una comunicación adecuada entre el cerebro y los órganos, entre el cerebro y las células, entre el cerebro y el resto del cuerpo. Y eso significa que cuando hago un ajuste, que corrijo estas subluxaciones, que libero la presión sobre el sistema nervioso, todo el cuerpo va a funcionar mejor. Y esa es la razón por la cual veo a cantidades de personas que vienen en la consulta con un problema X, con un síntoma X, generalmente relacionados con dolencias de espalda, etcétera, porque no asocian mi trabajo con otras cosas. Entonces vienen generalmente por estos problemas, pero a raíz de recibir ajustes encuentran cambios en sus cuerpos al nivel de distintas funciones, como la función cardiovascular, la función respiratoria, se encuentran menos estresados, duermen mejor, tienen más energía, etc. ¿Y esto por qué? Simplemente porque los ajustes quiroprácticos hacen que el cuerpo funcione de una mejor manera. Hacen que hay menos interferencias en el cuerpo, menos interferencias neurológicas, que el cuerpo comunica mejor con el cerebro, que el cerebro comunica mejor con el cuerpo, y de esta manera uno tiene una mejor función y una mejor calidad de vida.